Ahí está. Seguridad y higiene en una organización ante las nuevas disposiciones de restricción sanitaria. Como ustedes saben, este canal de YouTube está dedicado a los intermediarios financieros no bancarios. Soy Edgar David Pineda Alzaga y yo me dedico a la consultoría para intermediarios financieros no bancarios. Llámese SOFOMES, traducido al español son al cotidiano. Son SOCAP, son sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cajas populares, sociedades financieras comunitarias, sociedades financieras populares, todo lo que es sector de ahorro y crédito popular, pero también en de intermediarios financieros no bancarios, que son las SOFOMES, las financieras comunes que estamos viendo, que hay más de 1,600 en México, y también algunas que otras entidades como uniones de crédito, ¿no? Que hay también bastantes en México, y pues obviamente el sector de ahorro y crédito popular, traducido a cooperativas de ahorro y préstamo, pues existen muchísimas en el mundo, ¿no? Muchísimas. Entonces está un poquito más enfocado también hacia ese mercado, pero las medidas restrictivas o preventivas están enfocadas también a todo el tema, vamos a decir, internacional, más bien de todos los sectores de las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos situación de las organizaciones que están viendo. Yo ahorita lo voy a enfocar, repito, a los intermediarios financieros, inclusive a los bancos, a las cajas, etcétera, que por ejemplo las cajas sí están muy retiradas o muy desenfocadas de este tema de la pandemia, como que están distraídas, un tanto distraídas, y tenemos que ser más conscientes en este tema, ¿no? Entonces voy a dar un panorama general de lo que está pasando con información de Accenture. Buenas prácticas, vamos a estar viendo buenas prácticas de higiene y prevención del COVID y otras medidas complementarias. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Pues conocer las nuevas o las buenas prácticas para cualquier organización, sí enfocado un poquito más a las financieras, desarrollando la capacidad para concientizar, autoevaluar, corregir, ¿sí? Y sobre todo, implementar. Entonces empezamos con la concientización para ver qué es lo que estamos haciendo bien, autoevaluando qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal en esta materia, para poder implementar las nuevas disposiciones de restricción sanitaria para evitar situaciones de riesgo de salud en los centros de trabajo, sucursales, corporativos, o sea, cualquier centro de trabajo, ¿no? En este caso estamos aquí viendo cuáles van a ser las mejores prácticas. El uso de cubrebocas va a ser fundamental, el uso también de los sanitizantes en los centros de trabajo y estar viendo el cuidado de la salud del personal, pero también de nuestros socios, de nuestros clientes, ¿ok? De nuestros usuarios. Este es un panorama general que estamos viendo en los bancos, en los intermediarios financieros, sí bancarios, ¿no? Y es lo que voy a mostrar. Los ingresos de muchos consumidores y empresas se han reducido drásticamente, ¿no? Drásticamente a medida de la falta de demanda que provoca una disminución en los beneficios, ¿sí? En las utilidades, pero también en más despidos. Esta información la estoy sacando de la página de internet de Accenture y que nos pone a disposición toda esta buena información. Obviamente lo hemos vivido. Hemos vivido que la pandemia ha causado una baja en el empleo. Una baja en el empleo, una reducción en los salarios. Por lo menos ha habido una reducción en los salarios, pero muchos empleos se han perdido. Millones de empleos se han perdido en el país y pues obviamente en el mundo, ¿no? Y el sector bancario, el sector de ahorro y crédito popular no ha sido ajeno a estos efectos y a estas desventajas y estos efectos negativos que han surgido a través de esta pandemia. Entonces, esto por supuesto, que va a producir un aumento en la morosidad, por supuesto. Hay medidas restrictivas para el manejo de la morosidad, reestructuras, renovaciones, pero de todos modos, esta pandemia ya va para el año.
este parón de trabajo ya va para el año. Entonces es natural que veamos un repunte de la morosidad. Pero sabemos que las empresas financieras van a comenzar a colocar más crédito. Esto es un efecto natural. A mayor morosidad, debería de haber mayor colocación del crédito, justamente para reducir el impacto de la morosidad. Pero es necesario reestructurar, es necesario evaluar la estrategia de colocación, a quiénes estamos colocando. No nos debe de ganar el miedo a colocar crédito. No nos debe de ganar el miedo, pero ¿cómo lo estamos haciendo y por qué medios los estamos haciendo? ¿Por qué medios estamos nosotros colocando el crédito? Entonces, ¿por qué medios estamos promoviendo el crédito? Si es que estamos promoviendo a la antigua el crédito, entonces debemos de apoyar las medidas de gobierno en cuanto al manejo de la pandemia dentro de las instalaciones y cuando nuestro personal salga a vender los servicios financieros, pues estamos poniendo en riesgo a nuestra gente, ¿no? Poniendo en riesgo a nuestra gente. Entonces, esto a su vez va a producir un aumento de la morosidad tanto en préstamos a empresas como a consumidores, dado que los prestatarios, es decir, las personas que reciben el crédito, tendrán problemas para poder atender los pagos de principal e intereses. Es normal. Sin embargo, hay medidas que los bancos pueden adoptar para ayudar a sus clientes a superar las crisis y estrechar así la relación con ellos, ¿sí? Porque hay un distanciamiento. Lo que está provocando esto es que ya no haya contacto personal, tú a tú, con los socios, con los clientes de los bancos, de las cajas, etcétera. Entonces, estas medidas que debemos adoptar es apoyar las medidas de gobierno, que ahorita vamos a ver cuáles son, iniciar medidas de ampliación, refinanciación, periodos de carencias, ¿sí? Hay que estar estructurando un plan comercial y un plan de oportunidades de negocio y ir visualizando todo el mapa anual, es decir, un calendario anual, y ver cuáles son las etapas de carencia, cuáles son los periodos de más carencia, suspender o modificar los créditos, eso es necesario. O sea, afinar la política de crédito es fundamental, es fundamental. Entonces debemos de ser muy analíticos en ese calendario de oportunidad comercial para saber qué es lo que debemos de proporcionar, qué es lo que debemos promocionar en nuestro crédito. Hay que consolidar los préstamos buenos, prepararse para la gestión de la mora que se anticipa o que se viene, ¿sí? Entonces, si es que hoy estamos cobrando los créditos ya una vez morosos, es decir, estamos cobrando a la antigüita ya después de que el niño ahogado, ¿no? Lo queremos salvar, debemos de afinar todavía más la estrategia, necesariamente. ¿En cuanto a qué? Implementar mensajes SMS, mensajes de WhatsApp, hacer más consciente a la gente acerca de la morosidad, pero en una etapa preventiva de la morosidad, antes de las primeras cuotas de mora o de atraso. Entonces no podemos seguir trabajando bajo el esquema anterior. De ya que los socios, ya que los clientes están morosos, vamos a cobrarles, vamos a ir a sus casas. Debemos de implementar mejoras en la estrategia. ¿En materia de qué? Uso de la tecnología. Hay que digitalizarse para gestionar mejor la demanda de refinanciamiento, de refinanciación, de reestructura. Entonces, usemos el tipo de crédito que se llama línea de crédito. Usémoslo. Ya el crédito simple está quedando atrás. Debemos de darle liquidez a la gente. Debemos de darle refinanciamiento a la gente, pero no a través del crédito simple. No, el crédito simple ha quedado atrás.
el crédito revolvente es el crédito que necesitamos proponerle a nuestros clientes para que siempre tengan liquidez cuando lo requieran, cuando lo necesiten. El acceso al capital cuando lo necesiten es fundamental en esta crisis, porque justamente se está sufriendo de liquidez en esta crisis. Necesitamos reactivar la economía mediante inyectar capital, inyectar liquidez. Entonces, eso debemos de hacerlo, ¿no? Reducción de ingresos, obviamente uno de los efectos negativos que ha traído la pandemia, pues es la capitalización del sector, no solamente el bancario, que cayó por debajo de la crisis de 2008, después de el boom mundial, y lo digo más bien desde un ámbito más negativo, desde un foco más negativo. Obviamente el 2008 fue una crisis internacional financiera y económica, dado o derivado de haber otorgado créditos a gente que no debió habérsele dado créditos en Estados Unidos por la bomba esta que se estalló de qué, de crédito hipotecario. Esto se debe a que el mercado ha descontado el impacto de factores como presión adicional sobre los márgenes de intermediación. ¿Sí? Es decir, las tasas, hay menos margen de intermediación. Hay menos margen de intermediación cada vez. Caída de los ingresos por comisiones. ¿Sí? Entonces, han venido cobrando menos comisiones los bancos. Una disminución de la financiación del comercio exterior. Entonces, los ingresos han disminuido, yo añadiría porque no se están cobrando las suficientes comisiones. Los bancos, qué bueno que no lo están haciendo porque ya sería demasiado. Pero en el sector de las cajas populares, en el sector de ahorro y crédito popular, muchos me han dicho que muchos clientes míos, cajas populares, me han dicho que estas crisis siempre traen consigo un repunte en lo que es su actividad. Han colocado más. Pero eso no quiere decir que no venga una crisis. Entonces, la reducción de las tasas de interés hace que haya un menos margen de ganancia, un menos margen financiero, margen de intermediación. Entonces, reflexionemos sobre estos servicios de asesoramiento y atención al cliente. Un impacto a corto plazo de esta pandemia serán los rápidos cambios en las preferencias de atención al cliente. Aunque muchas sucursales bancarias permanecerán abiertas como un servicio esencial, los clientes buscan cada vez más manejar su actividad financiera a través de las aplicaciones de la banca online. ¿Cómo deberán reaccionar los bancos ante este cambio? Educando y formando a los clientes. Entonces, yo soy un abanderado, siempre un abanderado fundamental de qué? Un abanderado de estar formando y educando a los clientes. Quiero compartir esta información, este video en directo, con, quiero estarlo pasando, si ustedes me permitieran, con mis clientes. Entonces lo voy a pasar. Así es. Entonces, así está la cuestión, señores, compañeros, que me están viendo aquí en Cifnova Consultores. Que me están viendo aquí en Cifnova Consultores. Que me están viendo. Aquí está. Entonces, bueno, lo voy a compartir ahorita.
En vivo conferencia. Únete a la conferencia. Únete a la conferencia. Ahí está. Ahí, déjenme agachar un poquito esto. Ahí está. Ahí estamos perfectos. Y pues bueno, entonces se debe de mejorar mucho y de afinar la estrategia de educación. Se debe de afinar la estrategia de educación. Porque lo que estamos viendo es una separación, un distanciamiento de lo que son los oferentes de este mercado financiero y los demandantes de ahorros y créditos. Hay un distanciamiento. ¿Lo vemos a nivel bancario? Sí lo vemos, pero también lo estamos viendo por propia protección y por instinto de supervivencia de las personas. No quieren ir a las sucursales. No quieren ir a las sucursales. Entonces tenemos un problema de ¿qué? Vamos a tener un problema o una crisis de falta de identidad. Sí, siempre hemos tenido una falta de identidad, de comunicación con nuestros asociados, con nuestros clientes. Entonces eso debemos de dejar que ya esté pasando. Es la oportunidad, señores, es la oportunidad para poder educar y formar a nuestros clientes y tener un nuevo contacto con nuestros clientes. A manera digital, desgraciadamente, no es la mejor forma, por supuesto, pero es lo que hay hoy. Es lo que hay hoy. O sea, ya no podemos estar nosotros estando trabajando a la antigua. Es la oportunidad para digitalizarnos. Es la oportunidad para comunicarnos por estos medios. Es la oportunidad para implementar mecanismos de educación y formación de nuestros clientes, de nuestros asociados. El famoso programa de educación cooperativa. Es algo por lo que hemos luchado durante muchos años, bastantes miembros del cooperativismo internacional, porque se expanda, porque se transmita, porque se extienda el cooperativismo a niveles internacionales o a niveles que nunca habíamos visto anteriormente. Esta es la oportunidad porque tenemos el Internet. Tenemos los medios que nos permiten a nosotros hacer llegar esta información. Este medio está haciendo, lo estoy utilizando para poder dar este mensaje a las cooperativas, a los intermediarios financieros no bancarios, pero ¿y quién lo está llevando al usuario final? ¿Quién lo está llevando al usuario final? Que son los cooperativistas, que son los socios usuarios del ahorro y del crédito. Nadie lo está haciendo. Nadie lo está haciendo. Entonces, es la oportunidad que tenemos de oro de digitalizarnos, de innovar en medios de comunicación, como YouTube, como Facebook, como Instagram. Es la oportunidad que tenemos para llevar la información y la educación, una nueva cultura del cooperativismo en el mundo. El cooperativismo no es malo. Hay quienes dicen, no, es que es socialista, es que el socialismo es basura y no sé qué. A ver,
las cooperativas están dentro del mercado del sector social. Sí, es cierto que de los más desprotegidos, eso es cierto, pero las cooperativas son un ente económico, son una unidad económica, son un movimiento económico, social, por supuesto, que busca la no discriminación, que busca la equidad, que busca la justicia hacia las personas. ¿Eso qué puede tener de malo? No tiene nada de malo. Uh-huh. Y además es justo en temas de que el que trabaje más, que gane más. Eso es capitalista, perdónenme. O sea, aquí no estamos hablando de comunismo, de que el trabaja mucho, el que estudió más, gane lo mismo que el que no estudió. Eso es comunismo, eso es basura, eso es basura ideológica que ha llevado a países a la quiebra. No ha funcionado el comunismo. Pero el cooperativismo es una combinación, es un modelo económico social, hasta ahí lo debo de dejar, hasta ahí lo debo dejar. Y ese modelo económico con corte social es importante que se eduque. Ahora, aquí obviamente estamos hablando de una educación, ¿qué? De una educación en materia de COVID, ¿verdad? O sea, en materia del uso de las tecnologías, ¿sí? Dice aquí, clientes buscan cada vez más manejar su actividad financiera a través de aplicaciones de la banca online. Y para eso debemos de educarlos y formarlos. Pero ¿cómo los vamos a educar si no tenemos las aplicaciones? Es la oportunidad de oro de desarrollar nuestras propias aplicaciones, de desarrollar nuestra propia página web, de sofisticar nuestra página web, de sofisticar nuestra estrategia de redes sociales. O sea, el sector de ahorro y crédito popular no tiene redes sociales, no implementa redes sociales, no tiene un community manager, no tiene alguien que se encargue de eso, que esté todo el día ahí publicando o que defina un plan de marketing. No se trata de estar todo el día publicando, se trata de tener un plan de marketing digital en donde englobemos estrategia, por ejemplo, de página web con redes sociales, con Instagram, con Facebook, con YouTube. Es momento de hacerlo para llegar a la gente. La gente está metida hoy en el Internet. Está viendo su tableta, está viendo su computadora, está viendo su teléfono todo el día para buscar información. Esta información es la que le debería de estar llegando a la gente. Esta información valiosa, no la basura que estamos viendo en YouTube. Porque hay demasiada basura. Demasiada basura. Entonces yo me detengo mucho en el tema de educando y formando a los clientes. Váyanse a mi página de internet www.sifnova.com.mx. Ahí les regalo yo un libro que se llama El ABC de la cooperación, ahí para que aprendan todo lo que es el cooperativismo, los valores, los principios y todo esto. Y en mi canal de YouTube hay mucha más información, no solamente cooperativismo, evaluación de riesgos, control interno, contraloría de crédito, mucha información técnica que les debe de ayudar a su mejor gestión empresarial y de negocio. Vayan a Facebook, búsquenme en Facebook. Vayan a Instagram, búsquenme en Instagram, búsquenme en Twitter. O sea, búsquenme en LinkedIn. En todas las redes sociales ya está la información. Es el momento de aplicarla, ¿no? Entonces, educación y formación de los clientes, muy importante, y minimizando los riesgos de contagio, ¿sí? Entonces, ¿cómo deberán reaccionar los intermediarios financieros ante el COVID? Minimizando los riesgos de contagio, ¿sí? Dándole una buena atención al cliente, protegiendo su salud, necesariamente. Personalizando el asesoramiento a los consumidores. Personalizando el asesoramiento a los consumidores. Soportando el teletrabajo, el home office a los gestores comerciales, de los gestores comerciales y su relación omnicanal con los clientes. Ojo, señores, porque
no queremos, estamos trabajando a la antigua. Por eso esto se le llama el reseteo mundial. Yo lo voy a tomar desde el punto de vista positivo para los negocios. El reseteo es, vamos a reiniciar todo. Es como se trabó la computadora, reiníciala. El reset es reiniciar. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista positivo en esta materia. Es el punto de partida para dejar los paradigmas anteriores, los paradigmas viejos, los paradigmas antiguos del no uso de las tecnologías. Y por ejemplo, en este caso, de soportar el teletrabajo, de soportar el home office, porque no lo queremos soportar. No lo queremos soportar, perdónenme. Es así. ¿Saben qué es lo que está pasando? Que decimos, no, es que el teletrabajo, la verdad es que no funciona. No funciona el teletrabajo. No funciona el teletrabajo. Yo no puedo estar dejando a mi gente que esté trabajando a distancia. Porque si no va a hacer lo que él quiera. No va a trabajar lo suficiente. Es que ya no hay de otra. Es que ese es el reset. Dejar el paradigma anterior y decir, tengo que confiar en mi personal. Ahora tengo que evaluar a mi personal y saber cuáles son sus capacidades, si puede trabajar en teletrabajo o no. Y entonces evaluar si debemos de capacitarlo en el teletrabajo, en el uso de estas herramientas, invertir en estas herramientas, ¿no? Herramientas tecnológicas. Y su relación con los clientes. Entonces debemos de soportar eso, reforzando las capacidades de interacción y automatización de los centros de atención remota, contact center. Entonces, estamos viendo que la atención al cliente, en muchos casos, a nivel bancario, no está siendo lo suficientemente buena. No es suficientemente buena la atención al cliente por medio de contact center. No hay. Bueno, las cajas no tienen contact center. Que por cierto, aquí les ofrecemos el servicio. Aquí les ofrecemos un servicio que nosotros podemos ser esos intermediarios, ese tercero que atienda a sus clientes. Esto lo venimos promoviendo desde hace, no estos meses, desde hace años. Desde hace años. Pero ahora lo tienes que hacer forzosamente. Y si no, tienes que contratar a gente para un contact center en tu caja popular. Es que hay que hacerlo. Y luego, acelerando las operaciones de venta y servicio a través de canales digitales. Esto hay que fomentar, hay que mejorar el trabajo de operaciones de venta y servicio a través de canales digitales. Entonces aquí, los chats automatizados mediante bots. Mediante bots. Háganlo. Hay que hacerlo. Si ustedes quieren asesoría sobre cómo se puede automatizar, pues llámenme. Llámenos, por favor. Porque tenemos todas las herramientas para poderlo lograr. Asesorarlos. Por lo menos. Ajustes sobre el modelo operativo y control de costos. El alcance de los 3 puntos anteriores conducirá a un desajuste entre los ingresos y gastos a corto plazo en el sector bancario, el sector de ahorro y crédito popular, por supuesto, también. El impacto estimado es una reducción de los beneficios antes de impuestos de entre un 50 y un 100%. O sea, no van a generar las ganancias, por supuesto. Van a haber pérdidas en el sector bancario. En el sector de ahorro y crédito popular, por supuesto que también. Habrá casos aislados donde se esté generando
ganancias, ¿no? Pero bueno, esto es una cadena de suministro de servicios. Entonces, todos estamos encapsulados en una economía. Entonces, el que diga, no, es que a mí no me afecta, bueno, estará en un estado muy particular, ¿no? Y qué bueno que no le pase. Como las necesidades de los próximos 4 a 6 meses serán diferentes de las previstas hace 6 semanas. Los bancos deben responder con la mayor flexibilidad posible, analizando minuciosamente las tareas del equipo de crisis y los planes de desescalada, cómo van a tener que disminuir el número de operaciones y probablemente, no sé qué tanto, el número de sucursales que están operando. ¿Sí? Entonces, hay que implementar un comité de crisis, necesariamente, o un comité de innovación. Vamos a verlo desde un punto de vista positivo. Comité de innovación, comité anticrisis. Ya tenemos un comité de riesgos, etcétera, pero este es un comité especial ante las pandemias, ¿no? Simulando los escenarios posibles ante la pandemia y postcrisis, determinando un dimensionamiento de redes de negocio y funciones corporativas acorde, revisando la idoneidad de gastos e inversiones, acelerando estos en capacidades que respondan a cambios de paradigma que llegan para quedarse tras la crisis. Ahí está, cambios de paradigma que llegan para quedarse ante la crisis. Siendo flexibles con los proveedores. Proveedores, por ejemplo, de capacitación, que deben de estar consultándonos, ¿no? Promover y cuidar la seguridad de nuestros trabajadores dentro de la industria es nuestra principal labor para continuar laborando durante los periodos de restricción comunitaria, distancias sociales y órdenes de cierre, entre otros. Es crucial para la continuidad y supervivencia de la población y de las empresas en general. Hay que proteger a las personas y a las empresas. Estas serían buenas prácticas para la prevención del COVID-19. Estas son las medidas. Principalmente quiero fundamentalmente iniciar con cuáles son las características del COVID-19. Es portado por personas con sintomatología y sin ella. Es una característica del COVID. Se transmite entre personas vía aérea principalmente, a través obviamente del estornudo. A la fecha no hay evidencia de transmisión por vía digestiva a través de los alimentos. Se necesita una célula viva para reproducirse. No se transmite por medio de la comida. Sobrevive a las condiciones de medio ambiente. ¿Sí? El virus sobrevive a condiciones del medio ambiente. El tiempo que permanece vivo fuera del cuerpo depende de las superficies. En el aire dura 3 horas, en superficies de madera dura tal vez 10 horas, en cartón dura mucho más horas, en el piso dura ciertas horas, en el cobre dura ciertas horas y ahorita lo vamos a ver. Practicar buenos hábitos de higiene personal es la mejor forma de combatir la enfermedad. Y me adelanto, no basta con utilizar mecanismos sanitizantes, sino, por ejemplo, gel antibacterial, sino lavarse las manos es muy importante. No sirve de nada si no te estás lavando las manos. Entonces, la continua lavado de manos va a ayudar mejor a combatir el virus y eliminarlo de los cuerpos, ¿no? La propagación mediante contacto de superficies u objetos contaminados. Es posible que una persona pueda contraer COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tiene el virus y luego tocarse la nariz, la boca, como lo estoy haciendo, o posiblemente los ojos, por lo cual resulta fundamental aplicar las buenas prácticas de manufactura y estrategias de control de bioseguridad.
La sobrevivencia en el medio ambiente, aquí está lo que les decía. ¿Cuánto dura el COVID? ¿Cuánto sobrevive el COVID en el medio ambiente? 3 horas en el aire. En plásticos, de 2 a 3 días. Ojo, señores. En cartones, 24 horas. Que, por ejemplo, esta industria del cartón, ¡pum!, se fue para arriba por la paquetería. 2 a 3 días en acero inoxidable y el cobre, 4 horas nada más. Entonces, hay que estar lavando constantemente nuestros trastes y etcétera, pues, para poder evitar que el virus se propague. Vías de transmisión del virus. La probabilidad de transmisión con contacto y contacto con fluidos corporales es alta. Cuando estornudas, escupes o tal, ¿sí? Hay un mecanismo que se llama el fomite, que es ya los extractos, digamos, los extractos de lo que es el virus. Entonces, la distancia que debe de existir es de 1.5 a 2 metros. 2 metros para que no llegue los residuos de lo que es el virus, ¿no? A la otra persona. Entonces, la probabilidad de transmisión disminuyendo con aerosol. Hay unos aerosoles que eliminan el virus del COVID, ¿no? Yo, por ejemplo, tenemos un vecino que lo está vendiendo y nosotros lo tenemos por ahí. Al ratito se los voy a mostrar. Entonces es importante estarse rociando también esa onda, ¿no? Para estar eliminando el fomite, ¿sí? Entonces hay que cuidar, en conclusión, hay que cuidar la distancia del personal, ¿no? De acuerdo a fuentes médicas, un fomite es un objeto inanimado, objetos de diversa naturaleza, piel, cabello de personas, humo, etcétera, por lo cual va a viajar los extractos de lo que es el virus, ¿no? O el virus como tal, ¿no? El virus como tal. Una pregunta muy importante es: ¿tu entidad cuenta con un plan de mitigación de riesgo para COVID? ¿Cumples con las nuevas disposiciones de restricción sanitaria? Estas son las nuevas disposiciones de restricción sanitaria. Es una lista de comprobación del COVID-19 para el retorno al trabajo. Esta lista la pone a nuestra disposición el gobierno federal a través del IMSS. Y las 4 preguntas que hay que hacernos, o bueno, 4 elementos que traen estas, aunque trae 5 aquí la promoción de la salud, son estas, ¿no? El documento está compuesto por 45 ítems o puntos de comprobación, es como un checklist, es una lista de comprobación agrupado en las siguientes secciones: medidas de ingeniería o estructurales, o sea, medidas dentro de las instalaciones, medidas administrativas o organizativas, equipo de protección personal y capacitación. ¿Sí? Otra pregunta es: ¿contamos con un código de ética? Esto es una pregunta muy interesante, muy importante. ¿Contamos con un código de ética con lineamientos de no discriminación para personas que hayan tenido o convivido con alguien con COVID-19? Entonces, hay que actualizar los códigos de ética, porque si hay una discriminación. Obviamente es como los apestados, como los que tienen lepra y así. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no andar discriminando a la gente porque anduvo con COVID o no. Sí. Entonces, obviamente hay un instinto de supervivencia, pero no quiere decir que ya sea como: no nos juntamos contigo, no te volvemos a hablar, vete tú para allá, apestado, póngalo en un lugar apartado aquí dentro de la empresa. Tengamos cuidado con eso, ¿no? Tengamos cuidado con eso. Debe haber mecanismos de supervisión o verificación del cumplimiento a los lineamientos tecnológicos, visuales, documentales, o sea, que deben seguir los trabajadores. ¿Sí? Entonces hay que hacer un cuestionario ¿de qué? De detección temprana de lo que es el COVID, ¿no? Entonces eso lo voy a dejar ahí también.
En cuanto a medidas de ingeniería o dentro de las instalaciones, hay que establecer entradas y salidas exclusivas del personal y de los proveedores y de los clientes. Acceso con tapete, tapetes sanitizantes, reposición de líquido sanitizante, dispensadores de alcohol al 70%, sí, siempre debe haber dispensadores de alcohol, sensores o de gel, ¿no? Gel antibacterial o alcohol. Sensores de distancia para la toma de temperatura corporal. Entonces, ahorita lo vamos a ver las pistolitas estas para la toma de temperatura. Hay unas industriales y hay unas medidores clínicos. Me adelanto, debemos de utilizar los medidores clínicos, no los industriales. Luego, 7, área de estancia específica para casos detectados si la temperatura es mayor a 37.5 grados de temperatura, ¿no? Higiene y limpieza de vestidores y casilleros, muy importante. Todas estas ya son medidas en las instalaciones. Higiene del personal en la empresa, control de la sintomatología, lavado de manos constante y equipos de protección personal. Es indispensable capacitar a todo el personal para reconocer los síntomas de COVID-19, establecer los procedimientos a seguir cuando un trabajador presenta sintomatología o ha sido diagnosticado con COVID-19, establecer las medidas de restricción a acceso a las instalaciones, asegúrese de seguir las indicaciones de medidas de control o sana distancia de su localidad. Entonces, esto es algo bien interesante. Y aquí, síntomas, dolor de cabeza, fiebre, fatiga, tos seca, ¿sí? Dificultad para, disnea o dificultad para respirar, malestar general, ¿sí? Contacto con personas infectadas, por el aire al toser, estornudar, tocarse la nariz, la boca, después de haber estado en contacto con superficies contaminadas, y las maneras de prevención, uso de mascarillas o cubrebocas, pañuelos para cubrirse la nariz, lavarse las manos con frecuencia y evitar aglomeraciones. Capacita en la forma de cómo prevenir el contacto físico con los clientes u otros trabajadores. Muy importante. Proveedores, procesos, surtido y atención al cliente. Si ha reducido el número de empleados o simplificado algún proceso, asegurarse de seguir con los procedimientos de inocuidad y bioseguridad en su operación. Controles de proceso, limpieza, sanitización e higiene del personal. El uso del cubrebocas, bastante importante. Implemente un sistema de monitoreo y registro del estado de salud de los trabajadores desde el acceso y transporte, controle la temperatura del personal como una medida preventiva y control de posibles enfermos. Entonces, siempre que se pongan, que pasen por los mecanismos por la entrada exclusiva para empleados, la entrada exclusiva para clientes, ¿sí? Implementen medidas de vigilancia, implementen la toma de temperatura, ¿sí? Deben de tomar la temperatura, cuentan con la tecnología necesaria para tomar la temperatura. Los termómetros industriales versus los termómetros de uso clínico, estos son los que hay que estar utilizando. Los termómetros de uso clínico, que no valen más de $1,000, es lo que hay que estar utilizando a la entrada de cada cliente y cada persona a nuestra área de trabajo. El tapete sanitizador, tapete desinfectante, sanitizador, ayuda a descontaminar el calzado, pero aquí es bien importante, o sea, no tener ahí el trapo ahí todo, ya todo sucio, todo puerco ahí, pues eso ya tiene más virus que nada, ¿no? Hay que estarlo lavando constantemente, por supuesto, hay que estarlo lavando, manteniendo las áreas de trabajo, oficinas y casas limpias y libres de gérmenes que normalmente son introducidos a través de los zapatos. Sus pivotes raspan la suela del calzado, atrapando polvo, lodo, grasa y partículas contaminantes junto con el líquido sanitizador. Hay que tallarse los pies, ¿sí? En el tapete puede contener 3 litros de solución desinfectante para descontaminar el calzado, para así proteger y mantener
tu casa libre de gérmenes o tu entrada a tu trabajo, ¿no? Lavado correcto de manos. Aquí hay que contar con estaciones de lavado de manos. Aplicar el correcto lavado de manos, agua más jabón, sanitizante, secado, duración de 20 segundos lavándose las manos. Ya inclusive los smartwatch, hay algunos que ya tienen aplicación para detectar que te estás lavando las manos constantemente 20 segundos y que no es antes, ¿no? Lavarse las manos toda vez que sea necesario. Alcohol en gel, no reemplaza el lavado de manos. Puntos estratégicos, entradas, salidas, transporte, etcétera. Ropa de trabajo, proveer ropa de trabajo adecuada para la protección. Asegúrese de tener suficientes mascarillas, guantes, caretas, ¿sí? Lentes de protección y poder reemplazarlas con frecuencia. Vigilancia del correcto uso y la adecuada higiene. También es importante el uso del cubrebocas. El respirador N95, KN95 es muy importante porque filtra, como su nombre lo dice, el 95% de las partículas en suspensión. Los demás, sí, la mascarilla quirúrgica la deben utilizar personas enfermas. Entonces, algo muy importante aquí. Personas sanas utilizan el KN95 y personas ya con la enfermedad, la mascarilla quirúrgica, la azul. ¿Sí? Su uso es válido, la azul, para cualquier tipo de infección respiratoria como los resfríos e influenza. Sirve para evitar que las partículas de una persona infectada sean expulsadas cuando hable o tose. ¿Sí? Retiene de un 90 a un 95% las partículas del paciente. Y en el otro lado, en el lado del N95, el uso obligatorio para profesionales de la salud que tratan a pacientes, etcétera, impide que una persona respire los microbios y filtra un 95%. Este es el que ya estoy yo utilizando, el N95. Mejor. Se debe desechar cuando esté húmeda y reemplazar por una nueva. El uso del cubrebocas. El cubrebocas tiene que desecharse. No se debe tocar la parte delantera del respirador para sacarlo. Es necesario lavarse las manos antes de colocarlo y después de retirarlo. Y para retirarla se debe jalar las bandas posteriores. De esta forma, ¿no? Proveedores, visitas y clientes. Implemente instrucciones claras y documentadas para evitar el contacto de sus empleados con personas del exterior. Debe existir un procedimiento de aseguramiento del posible caso. Disponga el uso de lavado de manos y alcohol gel para toda persona que ingrese. Identifique quién ingrese y quién sale. Trazabilidad de las personas, o sea, hay que poner señalamientos en el piso. Utilice envases cerrados para recibir y despachar. Empleados en sucursal y home office. Separación de sana distancia deberá de ser al menos 1.5 metros, pero idealmente deben de ser 2 metros. 2 metros. Recordar que hay personas asintomáticas, o sea, por eso hay que mantener la sana distancia. En sucursales se tiene que hacer una nueva evaluación para identificar cambios operativos que permitan la distancia y las medidas de control de seguridad. ¿Sí? Bueno, para el caso de trabajadores que tienen contacto con el público, se les proporcionará un cubrebocas y gogles o cubrebocas y protección facial. El protector facial y gogles pueden omitirse. Estos pueden omitirse si se cuenta con barras físicas, como las que tenemos aquí. Y se mantiene la distancia de 1.5 metros entre trabajador y trabajador. ¿Ok? O sea, no se trata de tener todo ahí el mecanismo como si fuéramos, ¿cómo se llama? Astronautas, ¿no? Proteger el ambiente sanitario de la entidad en toda la infraestructura. Bueno, vamos a monitorear aquí. Vamos a monitorearle. Ok. Implementar el programa
el programa maestro de limpieza y sanitización continua y permanente, calendarizado. Sanitizar todas las áreas, limpieza profunda, identificación de fomites o áreas o elementos, objetos que pueden llevar el virus, ¿no? Asegúrese de tener los detergentes y sanitizantes adecuados. Implemente un plan especial para sanitizar teléfonos celulares, espacios de trabajo, equipos de cómputo, mesas y áreas de producción. Monitoree y verifique la aplicación correcta de estos procedimientos. Documente las desviaciones y riesgos detectados y realizar la documentación, ¿no? La retroalimentación. Análisis de vulnerabilidad. Haga una revisión de todas las superficies de contacto con los trabajadores, interruptores, manecillas, mesas de trabajo, utensilios, herramientas, y haga un programa de limpieza diaria. Y vigile que sí se esté llevando a cabo, ¿no? Y revisión periódica de efectividad y evaluación de proveedores de este tipo. Y ahí está. La National Sanitization Foundation pone a nuestra disposición todo lo que acabo de comenzar. Todos somos responsables de que estemos manejando bien esta situación. Y ahí están el LinkedIn, el YouTube y el Facebook para que ustedes puedan entrar a mis páginas. Entonces, señores, quiero mencionarles lo siguiente, por favor. Aquí está el acuerdo. Industria manufacturera. Tenemos varios escenarios A, B y C. Farmacias, dispensarios médicos pueden estar abiertos. Centros comerciales en el escenario A, B y C. En el A, cierre a las 8 horas. Pero si hay un escenario B, 30% de ocupación, una persona por familia, esto es parejo. Y el cierre, en el caso ya más extremo, el cierre a las 6 de la tarde, centros comerciales. Ténganlo en cuenta. Comercio en general y prestación de servicios profesionales, incluye servicios financieros, cajas populares, etcétera. Cierre a las 8 horas con un 75% de ocupación. En el escenario B, cierre a las 8 horas, a las 8 de la noche, con un 50% de la ocupación con un familiar por persona, con una persona por familia. Y el cierre a las 6 de la tarde, en el escenario más catastrófico, y que sería, bueno, no catastrófico, el peor escenario de los tres, con un 50% con una persona por familia. Supermercados, cierre a las 11 de la noche, a las 10 de la noche y a las 7 de la noche. Restaurantes y cafeterías van a cerrar a las 10 de la noche, con un 75% de ocupación. En el escenario A. En el escenario B y C reducirían al 50% su ocupación. Centros nocturnos, venta de bebidas alcohólicas, hoteles, centros de entretenimiento y centros religiosos, iglesias, templos, etcétera, 25% de ocupación en los tres escenarios. Ahí está, eventos masivos, prohibido eventos masivos mayores a 100 personas. Mayores a 100 personas. Se limita a reuniones privadas que se cumpla con la sana distancia de 1.5 metros de distancia. Deportes profesionales, si se puede, a puerta cerrada. O sea, el fútbol va a seguir. Y el básquetbol y todo eso, ¿no? Espacios deportivos abiertos hasta un 75% previa cita. Gimnasios hasta un 75% previa cita. Peluquerías estéticas y barberías, 75% de ocupación hasta previa cita. Parques, reducido al 50%, incluye el transporte público, tours turísticos y demás. Aquí se los voy a dejar. Esto es para el estado de Querétaro, obviamente, pues ustedes tienen que verlo para sus respectivos entidades federativas, ¿no? Así que amigos, pues esto es la información. Esto fue la información de materia de COVID, nuevas restricciones. Por favor, tómenlo en cuenta.
Y bueno, pues estamos en contacto. Guarden su salud, guarden su sana distancia, usen el cubrebocas, lávense las manos. Y bueno, esperemos que pronto ya este tema se termine. Así que, amigos de YouTube, les agradezco mucho su amable atención. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten y nos vemos.